Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo del pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerá para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos la gracia de reconocer en este día, a la luz de tu palabra, la manera como Dios conduce y guía nuestra historia. Que como María y los primeros discípulos, podamos ser dóciles a tu voz y dejar que habites y fecundes cada vez más nuestra existencia. Amén. La identidad propia del discípulo se forja a profundidad en la cercanía con el don de la palabra que se escucha y acoge. Con la palabra es como podemos tener esa identidad propia de ser discípulos del Señor. Es eso lo que nos muestra la primera lectura. Una comunidad que está escuchando la palabra de Dios les está dando una identidad de discípulos, hasta el punto de darles el nombre de cristianos, porque la escucha de la palabra de Dios nos hace cristianos, ha hecho cristianos, es decir, ha hecho a otros Cristos en los tiempos de los apóstoles, hoy también en nuestros tiempos. A nosotros se nos llama ser cristianos, ser discípulos del Señor. Y pues vemos en el Evangelio que Jesús tiene una conversación con los fariseos, con los judíos, que lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Entonces, es algo que los judíos no tienen claro. Y hay que preguntarse, ¿por qué no lo tienen claro? Si Jesús ha mostrado signos, si Jesús ha hablado francamente. Y la razón es porque no han reconocido la voz, porque no reciben la palabra de Dios, porque no la aceptan, las palabras que vienen de Jesús. Y Jesús les ha hablado a ellos desde la palabra de Dios, desde lo que dicen los profetas, las profecías. Y eso no lo creen los judíos. Por eso Jesús les dice: ustedes, dice, yo les he dicho y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Quiénes no son de las ovejas de Jesús? Sencillamente los que no creen en la palabra. Los que se conforman solamente con querer ver signos, prodigios, milagros, y no creer en la palabra de Dios. Miren que cuando alguien a nosotros nos hace una promesa, nosotros creemos en la palabra dada de aquella persona. Confiamos en esa palabra. Los judíos no creen en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Y eso es lo que los hace a ellos no ser discípulos o no ser ovejas de su rebaño.
nosotros en nuestra vida también corremos esos riesgos, esos peligros. No conocen la palabra de Dios, por eso no creen. ¿En cuántas cosas nosotros hemos dejado de creer de Jesús? Y por eso tenemos que tener muy claro que no podemos ser muy religiosos, piadosos, generosos, si no aprendemos a escuchar la palabra de Dios. Es que mis acciones, hermanos, son frutos de la palabra que he escuchado del Señor. Es que para yo ser buen cristiano, primero no tengo que ser generoso, rezar mucho. Para ser cristiano tengo que primero escuchar y aceptar, recibir lo que he escuchado de la palabra de Dios. Porque en realidad no es lo que hacemos en nuestra vida la que nos hace cristianos. Es lo que somos por obra del Espíritu Santo, porque nos hacemos dóciles al Espíritu. El Espíritu es el que hace la obra, no nosotros. Pero para que el Espíritu haga la obra, nosotros tenemos que poner la voluntad, nuestro deseo, nuestro querer. Y nuestro querer es ponerse ahí al frente del Espíritu Santo y decirle, soy tu instrumento. Quiero hacer lo que me pidas. Y nos podrá costar hacer cosas que el Señor nos pida, que el Señor nos dice en su palabra como pastor. Pero guiados por la gracia de Dios, por la sabiduría del Señor, podemos entonces ser las ovejas de su rebaño. Por eso pidámosle ya al Señor que nos haga sus ovejas, que nos ayude a ser dóciles a su palabra, a ser obedientes a su palabra, a saber escucharla, saber interpretarla, y que nos llenemos de la palabra de Dios para agradar y servir al buen pastor y ser parte de sus ovejas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.